República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, así como seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, arrancando de una vez con el paneo, porque hay muchas cosas. Hay unos temas muy interesantes que queremos comentar sobre China, ¿verdad? Porque habíamos tenido varias semanas que no iniciábamos con China. Y lo hacemos a raíz de un anuncio que sale hace algunos días de que China ha prohibido completamente la exportación de arcienuro galio. Arcienuro de galio es el galio, ¿verdad? Que es una materia prima, es uno de los metales raros con lo que se construyen los chips y los componentes electrónicos de armamentos, de aparatos electrónicos que utilizan LED, que utilizan radiofrecuencia, que utilizan todos los tipos de sensores que por lo general están contenidos dentro de esos aparatos militares que se están utilizando mucho en estos días, en la guerra, a propósito de la guerra. Y entonces China, que había anunciado hace algunos meses, en julio por ahí, que iba a restringir la exportación. Resulta que China es el productor de este preciado metal porque ha desarrollado las capacidades óptimas de explotación, de extracción de este material. Es decir, China ha logrado desarrollar un método de extracción barato y eficiente, ¿verdad? No es que no se pueda extraer en otros países lo extraen y tienen esa producción de esos metales, pero China lo hace de manera más fácil, eficiente y barato, ¿verdad? Y entonces, en el panorama de business as usual, que es el panorama que existía antes de la guerra de Ucrania, antes de la polarización de las potencias mundiales, todo era una economía global donde si tú producías eso, a mí me convenía comprártelo a ti en lugar de desarrollar mis propias facilidades. Y China se mantuvo proveyendo de esos materiales que son fundamentales para la creación de esos componentes electrónicos. Y entonces China, hace algunos días dice 0 exportaciones, aludiendo o argumentando que se trata de una decisión de seguridad nacional. Seguridad nacional. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con esto? Y es que China está respondiendo a similares decisiones de otros países. Hay que recordar que Estados Unidos, hace algunos meses también, decidió no exportar las maquinarias con las que se fabrican los semiconductores, los chips. Y ha decidido esto. Recuerda el tema de Países Bajos. Exactamente. Los Países Bajos son los que tienen las capacidades más modernas para la creación de esos semiconductores. Países Bajos es una empresa, es un país europeo que tiene una de las empresas más avanzadas del mundo de construcción de semiconductores. Y Estados Unidos, como aliado de estos países, de Países Bajos, en Europa, conmina a ese aliado a que no exporte. Y Países Bajos
obedientemente prohíbe la exportación de estas maquinarias a China, de manera que China se ve imposibilitado, se ve limitada en la creación, en la manufactura de esos semicomponentes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo sucede con Corea del Sur y con Japón, ¿verdad? Que también tienen esas facilidades. Estados Unidos conmina a esos países a que no exporten a China por un tema de seguridad nacional, y así lo han hecho. Así lo han hecho. De manera que Estados Unidos hace algunos meses cercó las posibilidades de China de adquirir tanto las maquinarias para la fabricación de esos chips como los chips mismos, es decir, como los productos ya terminados. China se mantiene con una industria nacional capaz de producir esos semiconductores, pero de una generación, 2 o 3 generaciones atrás, de las más avanzadas. China produce los semiconductores que puede construir con sus maquinarias que ellos mismos ya han desarrollado. Estados Unidos hace algunos años prohibió la operación de teléfonos celulares Huawei y de equipos electrónicos Huawei, y lo hizo bajo el argumento de que era por seguridad nacional, porque tenían fallas en la seguridad que permitirían al gobierno chino penetrar las facilidades norteamericanas que usaran estos equipos. En la administración de Trump hubo una orden ejecutiva que prohibía la venta de componentes para infraestructura crítica a potencias o de potencias consideradas hostiles o enemigas. Eso se dio porque se hicieron unos estudios diagnósticos. ¿Recuerda el ataque al oleoducto? Al oleoducto, sí. En Estados Unidos, que fue víctima de un ransomware. Hubo una inspección en el sistema, en varios sistemas de infraestructura crítica, como la electricidad, de los supertransformadores, y tenían todos componentes de firmware de origen chino, sí, que podían ser manipulados remotamente. Sí. Entonces, por temas de seguridad, se prohibió que se compraran. Pero eso se extendió entonces al tema de la telecomunicación, y ese era el pleito que había con el 5G. Exactamente. El asunto de los ataques cibernéticos, los ataques de ciberseguridad y el ataque al Colonial Pipeline. Exacto. Esos fueron ataques sumamente importantes que definieron hitos en Estados Unidos. Pero que se determinó la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Así es. Porque tenían componentes que podían ser intervenidos de forma remota. Ese es el argumento que se utilizó para prohibir los productos de compañías chinas. Uh-huh. Pero la razón primordial de todo esto era una competencia económica, era una competencia de mercados. En Estados Unidos, en febrero de este año, las telefónicas no pueden conectar, o mejor dicho, se le hace muy difícil conectar teléfonos y dispositivos Huawei en ninguno de los proveedores a partir de febrero, argumentando que es un cambio a la tecnología 5G de los Estados Unidos. En ese cambio 5G y argumentando que los teléfonos de manufactura china no están habilitados del todo para todas las funcionalidades, oye, como lo definen, como no están en capacidad de aprovechar todas las funcionalidades y no están homologados, pues no van a poder operar ni en AT&T, ni en Verizon, ni en T-Mobile, ninguna de esas operadoras. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que es un bloqueo encubierto a la producción de dispositivos chinos.
que tienen y estaban comenzando a hacer una competencia fuerte para los productos norteamericanos. Recuerda que los chinos bloquearon el uso de teléfono Apple. Es precisamente para donde voy. Es que Estados Unidos ha estado bloqueando a productos chinos para que no compitan en los mercados norteamericanos. Y lo que está haciendo China actualmente, hace algunos meses, el mes pasado, determinó que por cuestiones de seguridad, ninguno de los funcionarios del gobierno chino a nivel nacional o municipal puede utilizar teléfonos Apple. Eso hace apenas, bueno, no fue el mes pasado, a principios de este mes. Y prohibió que los funcionarios chinos utilizaran esos teléfonos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que Apple perdió más del 20% de su capitalización, de su valor en el mercado, porque las acciones se desplomaron un 20%, perdiendo millones de dólares por esa decisión. Y entonces, Estados Unidos, a la vez, pues, incrementa los bloqueos comerciales a China. Otra de las cosas que sucedieron es que Estados Unidos, ante el lanzamiento del último dispositivo de alta gama de Huawei, que es el P60, analiza este dispositivo, el P60, que es el flagship, dicen los norteamericanos, es la nave, el buque insignia de Huawei, el P60, primero P40, P30, P50. Ahora, el lanzamiento que hace algunas semanas hizo Huawei con el P60, pues una compañía lo compró y lo analizó. ¿Y qué encontró dentro del P60? Encontró que tiene semiconductores o chips, que tiene chips que no deberían estar en el P60. ¿Por qué no deberían estar en el P60? Porque Estados Unidos tiene un bloqueo a la producción de estos semiconductores que se han hecho con una tecnología que está por debajo de los 9 nanómetros de precisión, ¿verdad? ¿Cómo es que se catalogan los semiconductores? En la medida que las metodologías y las maquinarias van avanzando, pues van disminuyendo la capacidad y la precisión de estos semiconductores. Pero, a mayor precisión y miniaturización, más avanzado. Un putículo, sí, claro, ahí voy. Un nanómetro, porque hay mucha gente que no sabe lo que es un nanómetro. ¿Tú sabes lo que es? Bueno, tú sí sabes lo que es. Uno entre 9 ceros, entre 1.000 millones. Exactamente. Uno entre 1.000 millones, una 1.000.000.000ésima parte de un metro. Exactamente. Para que tengan una idea. Entonces, estamos hablando de 9 nanómetros. O sea, 9.000.000.000ésima parte de un metro. Que es la precisión con la que se imprime, porque casi es una impresión. Las maquinarias que produce los Países Bajos operan con dos técnicas, básicamente. Las dos técnicas son la Deep Ultraviolet Lithography. Deep Ultraviolet Lithography. Es una especie de impresión litográfica que se utiliza. Y hay una que se llama Extreme Ultraviolet Lithography. Es decir, hay dos metodologías que se han avanzado. Una es capaz de producir semiconductores por encima de los 7 nanómetros. Es decir, los chips regularmente tienen 9, 12, 24 nanómetros de precisión. Pero hay una que es la Extreme
ultraviolet lithography, que es capaz de hacer los microconductores con una precisión de 2 nanómetros. O sea, 2 milmillonésimas parte de un metro. De un metro. Imagínense lo que puede caber cuando tú tienes una precisión de 2 milmillonésimas parte de un metro. Eso es una máquina que está y que es de producción de ese país, de Países Bajos, y con tecnología norteamericana. ¿Y qué pasa? Que esa máquina no la puede tener nadie porque es la joya de la corona de los Estados Unidos y de esa compañía. ¿De Philips? De Philips, que es de los Países Bajos, Philips, que lo hemos oído de nuestra niñez, a Philips, que está localizada en los Países Bajos. La gente cree que nada más llegan televisores. No. Philips se ha desarrollado a ese nivel que produce esos microconductores a ese nivel de precisión. Pero esa máquina no la pueden tener China. No la puede tener, y los Estados Unidos han encontrado en el P60 un chip producido a 7 nanómetros. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo le ha llegado a China ese chip primero? ¿O cómo ha producido China un chip de ese nivel de precisión? Y ahí tiene la pregunta. Me inclino por la segunda. O sea, los chinos lo están produciendo. Bueno, eso es lo que dice China, que sí, que ellos tienen la capacidad. Y puede estar justificado porque China acaba de decir el día pasado que está invirtiendo 250 millones para el desarrollo de la producción de semiconductores. Es decir, es un problema de seguridad nacional que cada país tenga la capacidad de producir esos chips, porque nadie puede hacerse dependiente de otro país para la producción de los semiconductores. Como dijo el ministro de Defensa de Ucrania, dijo esta semana, nadie puede ganar una guerra con armas ajenas. Con armas ajenas. Bueno, pero Rusia también dijo que va a invertir millones en la producción, en la tecnología para desarrollar sus propios chips, porque Rusia, que también produce armas, depende de otros productores. Imagínate cuando eso llegue, porque aquí hay un problema de dinero para desarrollar esa tecnología. Imagínate tú los saudíes con los maletines llenos de dinero, o los cataríes, o Irán, que tienen, o India, que tiene muchos maletines de dólares. ¿Qué está pasando? Mira que está interesante que tú mencionas la India. Tú sabes que cuando estábamos en el periodo de business as usual, como yo dije, economía global, muchas compañías se relocalizaron en China. Y compañías de tecnología. De tecnología muy importante. Y a su vez los chinos localizaron muchos estudiantes en las universidades Ivy League de no solo de Estados Unidos, en Alemania, en Países Bajos, en Inglaterra, en los sitios donde se produce tecnología, y comenzaron a formar científicos. Y tienen décadas en eso, no es de ahora. Correcto. ¿Qué pasa? Que ahora los chinos no son lo que eran antes, son una amenaza ahora. Y esas compañías que están en suelo chino, que tienen las tecnologías que le están prohibidas a los chinos, ahora hay problemas porque no es 1, ni 2, ni 3 los empleados de compañías que han sido despedidos y acusados de espionaje. Claro, y profesores de universidades de Ivy League, como Harvard, por ejemplo, que, profesores que han colaborado en programas de investigación y desarrollo de China. Y que han sido acusados de pasar información. No, que han sido contratados con autorización de su universidad, después acusados. Porque pasaron información supuestamente de programas que eran... es el espionaje ¿Por qué? Porque tecnológico. En Estados Unidos hay que explicar esto en un minuto. El DARPA es una Defense Advanced Research Program Agency. Sí, DARPA. El DARPA. Que de ahí salió el Internet. Exacto. El DARPA es una agencia gubernamental de Estados Unidos
que trabaja en el desarrollo de proyectos avanzados de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas investigaciones y desarrollo que se da en las universidades, que ustedes oyen, el MIT, el Caltech, Harvard, todas esas universidades, Georgia Tech, son en muchos casos financiados por el gobierno norteamericano. Sí. Inmediatamente se produce una cuestión, un avance tecnológico. Quien tiene la prioridad el gobierno es el DARPA. El DARPA, sí. A través del gobierno, y se lo compra. Sí, sí. Saca el tema de... Recuerda que hay el acto de guerra de los Estados Unidos. Exacto. Que es una legislación que protege aquellos productos que le son de interés estratégico a los Estados Unidos e impide que se puedan exportar. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ya la investigación, el desarrollo, en un momento en que tú podías controlarlo, porque se producía en 2 o 3 sitios. Sí. Pero ahora, con el tema de la horizontalidad del conocimiento. Y de la relocalización, porque tú vas buscando donde hay mano de obra barata y estás moviendo tecnología importante en otro país. ¿Cómo tú evitas que un empleado que tú mandaste a formar, se fue a una compañía norteamericana que trabaja en China, pero el muchacho o la muchacha lo estudió en Harvard y está viendo, o en una universidad, Ivy League, y está viendo cómo se hace? Sí. ¿Entiendes? Y después tú contrataste al científico para que te ayudara en un programa de investigación. ¿Cómo tú evitas que esa tecnología cambie de mano? Bueno, es muy difícil. Es lo que está pasando estratégicamente. Rusia está destinando millones de dólares para desarrollar su propia metodología, sus propias capacidades de fabricar esos chips. Y China también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como hay un bloqueo de Estados Unidos de esas tecnologías y de ese movimiento de maquinaria con la que se producen esos chips, algunas empresas ya no le hace sentido estar en China, porque hay un bloqueo y se la ponen difícil. Claro. ¿Para dónde están cogiendo esas compañías? India. Para la India. Están yendo para la India, y la India está beneficiándose de ese tipo de dinámica entre Estados Unidos y China. Pero China, que hay que decir que ha tenido un repunte en su economía, está mejorando desde hace algunos meses que había estado en problemas, todavía tiene unos problemas en el área de real estate, pero le ha ido bien, está invirtiendo en esas capacidades. Estados Unidos también se hace de la vista gorda a veces con Corea del Sur y con Japón, que tienen todavía fábricas de ensamblaje en China. Y entonces a veces esas prohibiciones no se pueden ejecutar porque compañías grandes como Samsung y Sony y otras compañías japonesas no pueden dejar de exportar y de manejar y de y también hay otra cosa, mover esas maquinarias otra a China. Cosa que perjudica mucho el tema, que perjudica a los Estados Unidos, me refiero, en cuanto a estos temas, es que el ambiente laboral en esos países es muy distinto al que se está viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está volviendo no solo caro producir, sino difícil por la recomposición de los sindicatos. Estamos viendo esta semana el tema de la huelga de los de los automakers. Ya Biden fue y su meeting ahí. Sí, se reunió con ellos y esa. Pero tú sabes que como dijimos el sábado pasado, que analizamos el problema en el sector laboral de Estados Unidos. Esta semana aprobó el sindicato de trabajadores de los alimentos y bebidas de Las Vegas. En Las Vegas, sí. Eso aprobaron. Ya pueden irse a huelga. Pueden irse a huelga. No se ha decidido cuándo, pero pueden irse a huelga. Sí. También hay una huelga en el sector médico, el Kaiser Permanente, que es uno de los grupos médicos más grandes de Estados Unidos. Tiene enfermeras, doctores. Esos también son alrededor de 75,000 trabajadores que pudiesen también entrar en huelga.
La de los guionistas ya resolvieron. Ya hubo, parece que un acuerdo. Van a entrar, pero los actores que siguen. Y también ahora se han sumado los actores de la industria de videojuegos, que también están reclamando reivindicaciones. Tú habías advertido que están saliendo muchos de estos temas que antes no lo veíamos con tal frecuencia. No ese récord de huelga, porque ¿qué es lo que está pasando? El tema de la inflación post-COVID, que está, la economía de Estados Unidos se está recuperando, pero la inflación no termina de ceder a unos niveles que la gente entienda que hay bienestar. Entonces, aquí todas esas huelgas tienen un sustrato económico, uno, a mejores reivindicaciones, y dos, contra la precarización del trabajo. La gente quiere trabajar con contratos, quiere seguro médico, quiere una serie de protecciones que el modelo le había ido arrebatando y que se podían manejar porque había cierta estabilidad en los precios y capacidad de compra. Pero cuando tú le quitas eso a la gente y también le quitaste lo otro, ya es inmanejable y el sistema va a tener que ir haciendo concesiones para poder traer gobernabilidad y paz social, porque si no se va a hacer imposible producir cualquier cosa en Estados Unidos. Entonces, eso a un año de las elecciones, que como hemos dicho aquí, país polarizado, sin árbitro, es un gran problema. Pero tenemos que ir a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.